Hola amigos, esto no es un documental sobre un viaje. Tampoco es exactamente la prueba de un coche eléctrico. Esto es una aventura de 3 días en 3 países en los que vamos a someter a este Nissan Ariya a las peores condiciones a las que se puede someter a un vehículo eléctrico. Y me refiero a grandes distancias, grandes desniveles y temperaturas muy bajas, sin olvidar un pequeño detalle. La nieve resbala y este coche lleva tracción integral, así que ya os imagináis lo que va a pasar. Empezamos. Antes de nada, las presentaciones. Nuestro coche será un Nissan Ariya en acabado tope de gama Evolve, con tracción total y Force. Tenemos 87 kWh de batería neta y más de 500 km de autonomía teórica. Con 306 caballos de potencia y 600 Nm de par máximo desde parado, este tranquilo coche familiar acelera de 0 a 100 en 5,7 segundos. Este viaje está pensado para ser una tortura para el coche. Buscaremos en todo momento el consumo máximo, con grandes distancias, enormes desniveles, conducción agresiva en asfalto, enormes periodos de tiempo con el coche parado y encendido a temperaturas gélidas y, en general, un clima invernal que pondrá a prueba la calefacción de batería y habitáculo durante casi todo el viaje. Por si esto fuera poco, lo sacaremos del asfalto tantas veces como ocasiones encontremos a lo largo del camino. Queremos probar la tracción total. Pero basta de preámbulos. Pongámonos en marcha. Ya estamos camino de los Pirineos y como tenemos bastante tiempo por delante, quiero empezar a contaros cosillas de este coche, este Nissan Ariya. La verdad que casi todo sobre este coche es bastante peculiar. Empezando porque es un coche que se ve muy poco. Casi no hay ninguno por la calle. Así que su primer punto a favor, en mi opinión, sería la exclusividad que supone. He estado mirando cifras de ventas en 2024 y se venden menos Nissan Ariya que Mercedes Clase G. Así que fijaos lo exclusivo que es este coche. El Ariya es un coche con grandes cualidades, como veremos a continuación. Pero al no tener versiones térmicas es difícil que se venda en grandes números. Otra cosa peculiar del Nissan Ariya no está en el coche, sino en cómo lo vende Nissan. Tienen un plan que se llama Go Electric, con el que te dejan probarlo 3 meses con un renting flexible y pagando 4.500 euros. Si no te gusta el coche a los 3 meses, puedes coger esos 4.500 euros e invertirlos en la compra o renting de cualquier otro Nissan. Fijaos si tiene ganas la marca de que pruebes este coche. Si no quedas satisfecho, te devuelven el dinero. Pero Nissan tiene aún más ganas de venderte un Ariya, así que tienen un acuerdo con Thunder y te regalan 57 recargas completas en sus cargadores públicos. Si llenases la batería entera cada vez, eso serían 28.000 kilómetros totalmente gratis. En definitiva, lo que quiere Nissan es convencer al indeciso. La persona que piensa que comprarse un eléctrico puede ser buena idea, pero quiere probar sin arriesgarse demasiado. En todo caso, nosotros en este vídeo vamos a intentar averiguar si el indeciso tiene buenas razones para convencerse de comprar este coche. El objetivo de hoy es gastar la batería lo más rápido posible, para averiguar cuál sería la autonomía mínima absoluta en las peores condiciones posibles. Pero el viaje es largo, así que tengo tiempo de contaros algunas cosas. Más reflexiones sobre el coche. Un detalle que ya he probado muchas veces, pero que quiero comentar hoy es el tema del retrovisor con cámara. Este retrovisor es un espejo normal y corriente, pero si giras esta palanquita se convierte en una pantalla que refleja la imagen que capta una cámara que está en el techo, atrás, en la parte de atrás. Estos retrovisores tienen una gran ventaja y es que si tienes el coche cargado hasta el techo o si llevas 3 pasajeros en el asiento de atrás que no te dejan ver por la ventanilla trasera, la cámara lo ve todo de todas maneras. Además, te da mucho mayor ángulo de anchura que la ventanita de atrás. Pero si creéis que
la pantalla reemplaza totalmente al espejo clásico, en mi opinión no es así, porque la pantalla te obliga a reenfocar cerca, reenfocar lejos, reenfocar cerca, reenfocar lejos, y eso es algo agotador. Para conducir largas distancias siempre es mejor llevar el espejo, porque en el espejo hay profundidad y podemos enfocar lejos todo el rato. Así que sí, es un gran accesorio, pero no, en mi opinión, no reemplaza por completo al espejo clásico. Avanzamos a 120 km/h por la autopista hacia nuestro destino final, la localidad de Puigcerdà. La cota máxima de hoy serán 1800 metros en la Collada de Toses, donde esperamos encontrar nieve y temperaturas muy bajas. ¿Y qué me decís de los controles de crucero adaptativos? Muchísima gente tiene ese accesorio en su coche y no lo utiliza porque no se toman la molestia de aprender a usarlo y dejar que conduzca. Les resulta incómodo, incluso les da miedo. Pues a mí me chifla. El de Nissan se llama ProPilot y es un control de crucero súper moderno que entiende perfectamente lo que tiene que hacer y además, en el caso de coche eléctrico, es súper ahorrativo. Se nota que acelera muy gradual y que intenta regenerar energía todo lo que puede. Realmente creo que conduce tan bien como un muy buen conductor que intentase ahorrar la máxima energía. Así que, como reflexión, también añadiría que no os compréis un coche sin control de crucero adaptativo y si lo tenéis, aprended a usarlo. Seguimos subiendo y llegamos a la cota de nieve. La temperatura se mueve ya en torno a los 0 grados. Es un momento perfecto para probar más a fondo nuestro arilla, en situaciones para las que no está pensado. Pero antes de ver las siguientes escenas, os doy un dato. Llevamos neumáticos de verano, unos Dunlop SP Sport Max 255/45 en llanta 20, 4 auténticos rodillos de circuito que son como esquíes para resbalar por la nieve. Acabo de dar un camino por ahí que va a la izquierda y que no es el del mapa, pero es un camino nevado que me gusta mucho más que el asfalto. Si sabéis lo que hago con los coches 4x4, ¿por qué me los dejáis? ¿Por qué me los dejáis? Vamos a meternos por este camino a la derecha. Esto no es un todoterreno. Hasta ahora no era un todoterreno, pero vamos a meternos por este camino congelado. Con la tracción 4x4 e-Force, que le llaman los de Nissan. Agarra súper bien. Aquí hay muchísima nieve, algo de hielo también compactado, pero el coche va de lujo por esta zona nevada. Qué chulada ir por aquí con la tracción integral. Espero no quedarme. Aquí hay un montón de barro. No pasa nada. Muchísima nieve aquí, muchísima nieve. Estoy fuera del mapa. ¡Buah! Como me quede aquí me os va a dar la risa. Cómo mola ir por aquí, por la nieve. Este camino está abierto, no hay ningún cartel que impida que yo me meta aquí. Y el coche tracciona por aquí, por el medio del bosque, apenas está pisado. Y el coche avanza, avanza y avanza y avanza. Uf, muchísima nieve aquí, muchísima nieve aquí. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! La tracción integral trabajando aquí. El camino es fácil, pero muy resbaladizo. Y estoy notando un control total. Total del coche en la nieve. El camino nevado se interna en un pequeño bosque en ligero ascenso. El agarre es mínimo, pero la tracción 4x4 se defiende muy bien y me permite avanzar con escasos patinamientos. Resulta que el camino no tiene salida. Me estoy metiendo aquí en un lío de narices
Y voy a ver si puedo salir, ojalá que pueda salir y no me quede atrapado. Por favor, por favor, por favor, tracción integral, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Se está quedando, lo intenta. ¿Cómo sale? No sé si voy a poder, estoy con el gas a fondo. No hay nada de agarre, pero lo está recuperando y voy a volver al camino. ¡Sí! Menos mal, no tengo eslinga, no tengo nadie que me pueda ayudar, aquí no hay absolutamente nada, eso está totalmente vacío. Si me llego a quedar ahí atrás, vamos, o sea, tendríamos que ir andando hasta la carretera a buscar ayuda, no sé qué tendríamos que haber hecho. Así que, gracias e-Force. La vuelta al asfalto es casi toda en descenso y pisando sobre nuestras propias roderas, así que no debería tener mayor dificultad. Aún así, el terreno es muy resbaladizo y prefiero avanzar con el máximo cuidado. Salimos finalmente al asfalto, pero no han acabado las torturas de hoy para el coche. Otro aspecto muy interesante que quería destacar de este coche es que la tracción integral e-Force combinada con los 306 caballos de potencia y los 600 Nm de par instantáneo dan lugar a un comportamiento brutal. Ahora mismo voy conduciendo por una carretera que está nevando muchísimo, es una carretera repleta de curvas, el coche agarra con una tenacidad brutal y cuando piso el acelerador sale catapultado hacia adelante sin perder ni un ápice de tracción. No sé si podréis apreciarlo en la cámara, pero es que piso el acelerador y me pego literalmente al asiento. Es una patada salvaje y sobre todo instantánea. Y lo que más me sorprende es precisamente la capacidad de tracción en una carretera tan resbaladiza como esta. Por otro lado, el e-pedal, que es un sistema de retención forzosa que le da muchísima frenada al coche, me permite conducir deportivamente con un solo pedal, porque en cuanto suelto el acelerador, el coche se frena un montón. Es un coche súper dinámico y solo he hecho falta un pelín de feedback en la dirección, que tiene suficiente, pero me gustaría un poquito más para saber exactamente cuánto agarre me queda. El comportamiento dinámico en modo Sport de este sistema de transmisión y este motor, estos dos motores de 306 caballos es realmente formidable en terreno resbaladizo. El día toca su fin con la llegada a nuestro precioso hotel en Puigcerdà. El punto de recarga del parking es un simple enchufe doméstico que solo nos servirá para redondear hasta el 100% el chute que le hemos metido en un cargador público. Este es el peor uso que le podrías dar a un coche eléctrico. Autopista a 120, carreteras ascendentes, conducción deportiva a cuchillo y temperaturas muy bajas. No se puede gastar más energía más deprisa. Por tanto, la autonomía mínima absoluta de nuestro Ariya sería siempre superior a 300 kilómetros. Con esto podrías contar siempre, hagas lo que hagas. Puigcerdà está a 1 kilómetro de Francia, así que cruzamos rápidamente al país vecino, hasta llegar a Andorra, entre preciosos pueblos y cumbres nevadas que ahora mismo parecen muy lejanas. Pronto empezamos el ascenso al impresionante Port d'en Valira, donde alcanzaremos nuestra cota máxima de hoy en los 2.408 metros de altitud. La carretera serpentea para remontar el desnivel y los kilómetros de autonomía bajan empujados por el frío y la pendiente. La razón por la que el frío afecta tanto a la autonomía es que toda la calefacción de la cabina es eléctrica, porque los motores de un eléctrico son tan eficientes que prácticamente no emiten calor.
pero sobre todo es necesario calentar las baterías para mantenerlas en su temperatura correcta de funcionamiento. Como la batería va en el fondo del coche y el aire helado pasa todo el tiempo por debajo, es muy costoso mantenerla caliente. Entre carreteras de montaña y estaciones de esquí, nos dirigimos a un balcón muy especial. Estoy en el mirador del Roc del Quer, un balcón enorme con una caída de 500 metros al vacío en vertical hacia abajo. Parte del suelo es de cristal, pero fijaos qué vistas más maravillosas hay desde aquí. Lo malo del balcón es que sopla un viento helado. Hace muchísimo frío. Yo me he dejado el gorro de lana en el hotel y creedme si os digo que esta preciosa toma me costó un buen resfriado en los días siguientes. Dejamos atrás el mirador del Roc del Quer y vamos en busca de cotas más altas. Hay poca nieve en Andorra, solo a partir de unos 1800 metros, y hoy intentaremos llegar a los 2000-2100. Vamos a ver si lo conseguimos, vamos a ver si encontramos nieve, aunque ahora mismo me parece algo complicado. Veremos lo que sucede. Nuestro próximo objetivo es el Port de Cabús, otra de las cotas más altas de Andorra, y en el otro extremo del pequeño país. Para llegar hasta allí hemos de subir y bajar infinitas montañas y valles, siempre a temperaturas que rondan los 0 grados. Más y más consumo adicional para el arilla. Hemos llegado al Col de la Botella a 2100 metros de altitud, está nevando ligerísimamente, pero este año no hay suficiente nieve en Andorra. Así que nos vamos a quedar con las ganas de circular por carreteras realmente deslizantes en el día de hoy. No me rindo, vamos a seguir buscando, pero yo creo que si no hay aquí nieve, no la va a haber en ningún sitio. La carretera está cerrada, el Port de Cabús no se puede llegar. A cambio tenemos el maravilloso paisaje nevado del país vecino. Pero a grandes males, grandes remedios. Si no hay nieve en la carretera, la buscaremos fuera de ella. Si alguien pensaba que no iba a encontrar yo un trozo de nieve para meter las 4 ruedas, es que no me conocéis. Acabamos de encontrar aquí un nevero que es puro hielo. Me voy a meter despacito y voy a ver si soy capaz de salir. Hay una ligera pendiente hacia arriba que el coche deberá superar. Está avanzando súper bien. Me estoy metiendo muchísimo a la derecha. Y se me queda aquí, pero el control de tracción empieza a trabajar. Busca la tracción en la rueda que sea. Y poco a poco va trepando y me va sacando al asfalto. ¿Habéis visto cómo ha luchado el Nissan Ariya y cómo me ha sacado del atolladero en el que yo mismo me había metido? Ruedas de verano. Estos neveros helados tienen 0 adherencia y sería imposible meterse en uno con un coche de tracción a 2 ruedas y neumáticos de verano como los nuestros. Es curioso también cómo funciona el control de tracción de un eléctrico. Corta la potencia hasta el punto en el que puede transmitirla al suelo, en lugar de resbalar sin más, inútilmente. Es verdad que los coches eléctricos no nos dan la versatilidad de repostaje que nos dan los coches térmicos, porque los cargadores no están por todas partes. Pero a cambio nos aportan ciertas cosas que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, lo primero de todo es la sensación de viajar en un eléctrico. Un eléctrico es un salón rodante, silencioso y confortable. No hay ningún sonido, apenas el viento a alta velocidad y apenas la rodadura si la carretera está muy rota. Pero, por ejemplo, en esta carretera de asfalto normal no se escucha absolutamente nada. Te acostumbras a ir en un eléctrico, pero cuando vuelves a un coche térmico te da la sensación de que has vuelto un poco al pasado. El Ariya brilla con luz propia como salón rodante, porque es un eléctrico muy espacioso y con un interior realmente desahogado y bien acabado.
Lo siguiente que me gusta mucho del coche eléctrico es el nivel de prestaciones y sobre todo la respuesta instantánea al acelerador que hemos visto estos días. Esa respuesta en el mismo instante en que pisas el pedal no te la puede ofrecer ningún coche térmico. Por ejemplo, este Nissan Ariya hace el 0 a 100 en 5,7 segundos siendo un coche familiar tranquilo. Pero es muy fácil meterle a un coche eléctrico más de 300 caballos y tracción total simplemente metiéndole un par de motores. Así que eso sería otra de las cosas que nos aporta un coche eléctrico como un valor añadido. Como vimos ayer, la potencia brutal, la tracción total y el centro de gravedad tan bajo nos ofrecen no solo prestaciones de deportivo, sino un comportamiento y un agarre muy por encima de las expectativas de un coche como este. Otra cosa que nos dan los eléctricos son los kilómetros gratis. Cuando bajamos una cuesta prolongada, vemos como la autonomía sube, aumenta el porcentaje de batería y aumentan los kilómetros que nos quedan por recorrer. Es una sensación bastante agradable, la verdad. Lo cierto es que bajando nunca recuperamos todos los kilómetros que perdimos de más subiendo, pero siguen siendo kilómetros relevantes y gratuitos. Y por último, la recarga eléctrica. En mi opinión, recargar en tu casa, en tu propio cargador, en tu propio garaje, es un auténtico lujo y es mucho más agradable y barato que tener que ir a una gasolinera a echar gasolina. Llegas a casa, enchufas el coche y te olvidas hasta el día siguiente. La única pega es recargar en viaje, algo más lento y complicado que llenar un depósito. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces al año vas realmente lejos con tu coche y cuántas veces recargarías en tu casa? Salvo que viajes por trabajo, es muy probable que te salgan las cuentas. Con el pack Nissan Go Electric también te ofrecen la instalación de un punto de recarga en tu casa. Seguimos nuestra ruta por paisajes increíbles, en busca de nuevas aventuras y torturas a las que someter a nuestro Ariya. Y ya sabéis, quien busca, encuentra. Vamos a intentar cruzar una pista de hielo durísimo, adherencia prácticamente cero, y cruzar hasta el otro lado a ver si somos capaces de llegar a la tierra que hay justo enfrente. Voy para allá, tracción integral y force, no agarra absolutamente nada, voy a intentar tirarme hacia abajo, está peleando, vale, no puedo salir, voy un poquito hacia atrás, a ver si aquí a la izquierda está peleando la electrónica. Tal vez la escena no parezca demasiado espectacular en cámara, pero os aseguro que con estos neumáticos el agarre es cero. Veamos ahora una nueva prueba, esta vez de agarre asimétrico. No puedo llegar mucho más lejos con neumáticos de verano, pero puedo hacer una cosa, un ascenso asimétrico. Ruedas derechas en el hielo, ruedas izquierdas en la tierra. A ver si puede subir o no puede subir. De momento está trepando muy bien. El tren izquierdo es el único que agarra. Cada vez que pierdo adherencia, manda el par al eje a las ruedas izquierdas y fijaos cómo sube la pendiente. Sube súper bien, tracciona súper bien y con solo las ruedas izquierdas en zona de agarre es capaz de subir por esta pendiente. No es una pendiente muy fuerte, pero ya sabéis que la cámara engaña un montón. Sigue traccionando súper bien, sigue traccionando súper fácil. Y lo vamos a dejar aquí porque a partir de aquí está prohibido seguir. Tracción asimétrica, nota muy alta. El día toca a su fin, así que volvemos a nuestro hotel cruzando de nuevo Andorra y Francia, hasta llegar a Puigcerdà. Hoy recargaremos con el 43% de batería, haciendo un consumo medio de 26 kWh, que nos darían para una autonomía de unos 333 kilómetros circulando por pendientes muy fuertes y a temperaturas inferiores a 5 grados durante todo el día. De nuevo, es un uso muy extremo para un coche eléctrico. Mañana tendremos más aventuras.
Arrancamos ya de vuelta a nuestro último día de viaje. Salimos de Puigcerdà con una temperatura de 2 grados. Ha amanecido un día absolutamente precioso, despejado, con un sol radiante. Así que buscaremos una vuelta tranquila, disfrutando de los últimos kilómetros. Pero un momento, ¿la aventura ya se ha terminado? Os había dicho que la vuelta a Barcelona iba a ser una vuelta tranquila. ¿A que sí? Pues os he mentido. Acabamos de encontrar un caminito medio nevado, medio virgen, que no sé a dónde va, pero voy a meter el arilla como si fuera un auténtico y genuino todoterreno que no es. Llegamos a la zona nevada, esto es seguramente hielo. Está traccionando súper bien. Está traccionando súper bien en esta rampita. Perdemos un poco de tracción, pero recupera. Vamos súper bien. Nieve virgen a partir de aquí, no hay ni roderas. Espero que no haya nada, una piedra o algo por debajo de la nieve, porque no sé dónde estoy pisando. La verdad que estoy arriesgando quizá demasiado, pero tracciona muy. Hay una bajada bastante pronunciada y estoy viendo un pequeño regato. Hay que girar a la izquierda justo ahí. Me voy a meter en el río y no sé cómo voy a volver a salir de aquí a la vuelta, porque esta subida sí que es muy pronunciada. Espero poder sacar el coche. Ángulo de ataque salva la situación. Abro un poquito de gas, me voy a la izquierda. No sé lo que me voy a encontrar. Es una rampa que tiene muy poquita nieve, eso nos beneficia. Veo piedras, pero creo que tengo hueco para pasar. Sigo adelante. Es una rampita sencilla, aquí es sencilla. Ahí veo más nieve. Ahí veo más nieve, veo algunos resbalamientos, pero muy poquito. Y me parece que el camino no tiene salida. Voy a seguir adelante. Efectivamente, el camino no tiene salida, termina aquí. Así que hemos llegado al final, me paro aquí mismo. Hemos llegado al final. Vamos a ver cómo saco el coche de aquí, porque tengo que ir marcha atrás y vencer la pequeña pendiente que hay después del río. Vamos a ver si lo saco o no lo saco. Hemos decidido grabar la vuelta atrás porque es muy estrecho, es muy complicado, es muy resbaladizo y puede ser interesante. Y que no me oiga Nissan, pero si tenemos un accidente, por lo menos quiero que quede grabado en cámara. Vamos despacito hacia atrás. Aquí hay algo de nieve, pero agarra bien. Estoy escuchando una rama rozando la carrocería, pero bueno, no pasa nada. Se me está descuadrando un poco el coche. Vamos allá. Tengo que ir un poco hacia adelante ahora, porque no estoy dando bien la curva. Agarra muy bien aquí y voy a girar ya para atrás. Vamos allá, girando aquí. Sensor de aparcamiento dándome señales que no quiero escuchar. Y aquí voy a intentar dar la vuelta y coger el regato hacia delante, que sería lo más lógico. Veo piedras aquí a mi derecha, pero la cámara me permite más o menos girar con cierta confianza. Vale, ya lo tengo. Y ahora me voy a meter hacia la derecha y esa pendiente va a ser lo más crítico de todo. No sé si se apreciará en la cámara, pero tengo delante justo el río y justo después del río una subida que es la más pendiente de todas las que hemos hecho. Vamos a ver primero si el ángulo de ataque me permite salir de aquí sin romper nada. Estamos usando este coche para lo que no está construido. Por eso es tan divertido. Máxima pendiente. Vamos, Arilla, vamos, Arilla. Venga que puedes. Venga que puedes, yo creo en ti. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¡Y sí! ¡Llega arriba! Solo queda lo fácil, que es bajar despacito, de forma muy controlada y volver al asfalto. No me dejéis coches con tracción integral. Si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis?
Bueno, llegamos al asfalto, aquí ya no hay peligro, damos la prueba por concluida y el Nissan Ariya ha vuelto a salir airoso. Esto es una cosa... En fin, llevando el coche a su límite. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Espero no encontrarme más caminos porque voy a terminar rompiendo el coche. En fin, el Ariya lleva doble pantalla de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay, Android Auto y cargador inalámbricos. Por cierto, el cargador inalámbrico es imprescindible para conectar tu móvil a un coche sin cables, porque la conexión de datos devora la batería. También tengo un head-up display enorme y a todo color que me permite olvidar las pantallas el 90% del tiempo. Los kilómetros de vuelta transcurren plácidamente, entre paisajes increíbles. Pero ahora sí, nos toca cerrar el vídeo. Volvemos ya en dirección a Barcelona para devolver nuestro Nissan Ariya. En estos días hemos ido despacio, hemos ido deprisa. Nos hemos mojado, hemos pasado muchísimo frío, hemos visto nevar y nos hemos metido en problemas. Pero siempre hemos tenido batería y coche de sobra para llevarnos a nuestro destino sanos y salvos. Nos ha llevado a nuestro destino, pero ¿cuáles son los consumos finales en esta prueba de consumo máximo? Veamos la tabla. El viaje de vuelta ha sido el más favorable, con un importante desnivel a nuestro favor, y el regreso a temperaturas primaverales. Hemos apretado en autopista para forzar el consumo máximo posible, pero aún así solo hemos conseguido llegar a los 22 kWh de consumo medio a los 100, lo que nos daría una autonomía real de prácticamente 400 kilómetros. En el global, en las peores condiciones que hemos sido capaces de generar, tendríamos una autonomía superior a los 330 kilómetros. Con este coche no se puede consumir más. Con un uso normal y a temperaturas más templadas, en carretera y autopista nos daría valores por encima de 400 kilómetros y se iría muy por encima de 500 en ciudad. Espero que este viaje os haya gustado al menos una fracción de lo que me ha gustado a mí y confío en haber sido capaz de llevaros conmigo en el asiento del copiloto a lo largo de estos 3 magníficos días. Nos vemos en la próxima aventura.